Qué bueno es estar en la casa de Dios, qué bueno es adorar juntos y en armonía. Dice la palabra, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y estamos siendo bendecidos. Desde que usted entra por esa puerta ya está siendo bendecido. Porque se tuvo que sacudir de su cama, porque tuvo que levantarse, porque tuvo que establecer prioridades en su vida y saber que este es el día del Señor, que tenemos que darle todo lo que tenemos a Él, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Recuerden que nosotros solamente somos administradores de lo que Él nos ha dado, en todo, en el tiempo, en el dinero, en nuestra familia, en los recursos. Todo lo que usted tiene no es suyo, es de Él. Solamente nosotros administramos, y cuando del tiempo nosotros lo separamos para venir a la casa de Dios, ya usted hizo un ajuste, un acuerdo con su Creador. Qué bueno es estar aquí. Hoy el Señor nos permite, queremos saludar a todos aquellos que nos ven en nuestras redes. Dios te bendiga. Quédate ahí y escucha una palabra de parte de Dios para tu vida y que sea de bendición también a tu familia y todo lo que toques. Gloria al Señor. Y la palabra que hoy Dios nos movió a compartir con ustedes en esta mañana es justamente algo que tiene que ver con una celebración que como iglesia hacemos. Ustedes saben que debido al tema de la pandemia, que ya tenemos prácticamente 1 año y medio, hubo un tiempo donde la iglesia, los templos más bien, tuvieron que cerrarse por condiciones que todos sabemos. Y a partir de ahí, luego, gracias a Dios, nos pudimos incorporar, establecemos unos protocolos para lo que es los servicios, pero no habíamos tenido la gran oportunidad de tener lo que vamos a tener el día de hoy. Así que aparte de que hoy venimos a adorar, venimos también a tener un tiempo de recordatorio, un tiempo de conmemoración, un tiempo de celebración, un tiempo donde vamos a ver, y de hecho, aunque vamos a tener la Santa Cena, el mensaje va a estar orientado a la Santa Cena, porque vamos a ver a través de la palabra cómo la Santa Cena se convierte en un privilegio para el creyente. Cómo ese acto, esa simbología, y vamos a ver qué es lo que significa y cómo nosotros aplicarlo a nuestras vidas. Y casi siempre cuando pensamos en Santa Cena pensamos como uno de los sacramentos que utilizamos o que hacemos en la iglesia. Un sacramento no es más que una solemnidad, una ceremonia como tal solemne que hacemos, y dentro de ellos está lo que es el bautismo en las aguas, lo que es la Santa Cena. Hay otras iglesias también que entienden que el matrimonio es un sacramento, pero como iglesia cristiana regularmente nos enfocamos a esos dos grandes ordenanzas. ¿Por qué le llamamos sacramento? Porque entendemos que esto es necesario y es importante hacerlo. Primero porque fue algo instituido directamente por Cristo, porque fue algo que nos lo dejó el Señor, porque no es algo que se lo inventó cualquiera, una persona, un ministro, no. Fue una institución de parte de Dios y vamos a verlo ahorita a través de la luz bíblica. Y por hecho, por su propia naturaleza, es algo importante, es algo que se recomienda hacerlo de manera frecuente, no cuando un día al año, no, es algo que nos recomienda la palabra hacerlo. Pero antes de entrar en eso, yo quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 12. Pueden quedarse sentados. Y vamos a ver de dónde viene, irnos un poquito atrás para entender un poco el contexto donde Jesús lo instituyó y cómo nosotros luego poderlo aplicar a nuestros días en este tiempo. En el libro de Éxodo capítulo 12, y antes de leer esta porción, es bueno resaltar en qué momento histórico del pueblo de Israel el Señor manda hacer esto. Recuerden que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. Moisés fue la persona que Dios eligió para ser el portavoz, para ser el libertador de ese pueblo, y a partir de ahí ustedes saben todo lo que se dio. En el momento cuando ya el Señor iba a hacer la liberación del pueblo de Egipto, tuvo que enviar inclusive plagas. Entonces, en el momento donde se lee lo que vamos a leer, es justo antes de la última plaga, justo antes de que ya el pueblo fuera liberado. Y ahí entonces el Señor le dice esto a Moisés: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, o sea, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero y resalten, pónganlo en negrita, resáltelo, tenga pendiente la palabra cordero. Tome cada uno, según las familias de los padres, un cordero por familia. El Señor le comenzó a dar una ordenanza.
les mandó a instaurar eso en el pueblo. Un cordero por familia. Y tomarán de la sangre y la pondrán, saltamos al verso 7, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. El Señor le dice, manda al pueblo a que por familia tomen un cordero, lo sacrifiquen y luego entonces de esa sangre ustedes van a marcar en los dinteles de la casa y van a sellar, vamos a decir así, con esa sangre. Y dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Y lo comeréis así. Me gusta esta parte porque dice no solamente que lo comen, Él le establece cómo hacerlo. Van a ceñir vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. Es como preparando algo. No sé si ustedes se están dando cuenta. Y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué tenía que estar el pueblo comiendo la Pascua apresuradamente? Porque recuerden que estamos hablando justo antes de que ya iba a pasar la última plaga por Egipto. Y después de eso implicaba la liberación. Y ahorita quiero que tengan ese dato para cuando estemos aplicándolo a nuestros días, tomemos esto de ahí. Dice, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre de ese cordero que él había mandado a matar y que pusieran en el dintel, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, ay, 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 y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día, justamente este día, justo antes de la última plaga, será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Celebrar qué? Y ahorita vamos a hablar un poquito de la diferenciación entre lo que implica una conmemoración y una celebración. Pero en este momento, cuando el Señor instaura la Pascua para el pueblo de Israel, dice, ustedes necesitan hacer este sacrificio, colocarlo en el dintel y eso va a hacer que cuando pase el devorador y vea la sangre, no habrá mortandad en su casa. Y esa sangre ahorita la vamos a comparar con nuestros tiempos. Y ese día, dice, va a ser de manera perpetua. ¿Van a celebrar qué? ¿Van a recordar qué? ¿Van a conmemorar qué? La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esa Pascua debía celebrarse, debía hacerse de manera continua o de manera frecuente. En un momento dado debía conmemorarse eso. Y más adelante dice, para que las generaciones que sigan después de ustedes, cuando vean que ustedes estén haciendo la Pascua, digan, ¿y a qué se refiere esto? Y las personas que sepan, recuerden, un día el Señor nos sacó de la esclavitud. Y eso a nivel del pueblo judío era una de las fiestas que regularmente se hacía. En ese contexto, durante todo el tiempo, hasta Jesús se seguía haciendo, y fue en un día de la Pascua, fue en un momento de la Pascua cuando entonces el Señor instaura lo que es la Santa Cena. Y quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 22, verso 7. Dice la palabra, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Porque el sacrificio que se hizo no era un sacrificio que era de manera indefinida. Porque cada celebración de la Pascua, las familias tenían que sacrificar un cordero. Los que se iban a reunir debían hacer un sacrificio, y eso es bueno tenerlo pendiente para lo que viene. Y dice la palabra aquí que era necesario porque si no, no había Pascua, porque la Pascua implicaba el sacrificio del cordero, sacrificar el cordero de la Pascua. Vamos al versículo 15. Y les dijo, ¿cuánto? En este momento estamos hablando de Jesús.
iba a celebrar la Pascua con sus discípulos, esa celebración que tenían los judíos, y Jesús se sienta a la mesa. Después de haber hecho los preparativos, que no voy a entrar ahora en esos detalles, cómo surgió y cómo se preparó ahí en el aposento, pero dice la palabra en el verso 15 que Jesús se sienta y dice, y quiero que nos traslademos allá. Quiero que pensemos en ese momento cuando Jesús está con sus discípulos en la mesa, celebrando esta fiesta, y dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Momentos antes de ser entregado. Momentos antes de ser crucificado. Jesús se ve aquí con una calma, dice que se sentó con los discípulos y dice, yo he deseado tener esta Pascua, esta celebración con ustedes, antes que padezca. Él sabía que iba para allá. Pero no solamente se quedó con eso, sino que comenzó y dio una institución y dijo, les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esto que yo estoy viviendo aquí, Jesús le dijo a sus discípulos, yo no lo voy a celebrar hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios. Y eso es algo, una enseñanza que yo entiendo que debe servirnos a nosotros. Jesús como hombre que sabía lo que iba a padecer, dice la palabra que Él se tomó el tiempo para ser agradecido, dar gracias. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos pasamos la vida entendiendo que lo que tenemos y lo que podemos hacer es porque nos lo merecemos? ¿Cuántas veces en momentos de dificultad, en momentos de saber que estamos padeciendo, que estamos pasando por una situación difícil, nos atrevemos a decir gracias, Señor? Y Jesús aquí enseñó este principio de la gratitud. Habiendo dado gracias a Dios, wow, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Y en el verso 18 dice, porque les digo, y vuelve y repite. Siempre en la palabra, cuando usted vea que algo se repite, póngale atención porque hay algún mensaje que tiene que llegar a su vida. Les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, wow, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, esto es mi cuerpo. Él sabía lo que iba a padecer, él sabía lo que le venía, pero él dice ahí, esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria a mí. Cuando el Señor nos dice, hay momentos que la palabra te da recomendaciones y te dice, bueno, a ti te conviene hacer esto, pero al final como que tú decides y te da opciones y te dice, si tú eliges esto, puedes tener esto. Si tú eliges, hay momentos donde hasta cierto punto la palabra no te lo demanda, pero aquí cuando la palabra dice y el Señor diciéndole a los discípulos, esto que yo les estoy enseñando ahora, esto que yo les estoy instaurando ahora, háganlo en memoria de mí. Nos está diciendo a nosotros como iglesia hoy en día que es una obligación, que es un deber de nosotros como cristianos hacer esta memoria. Justamente en la mañana de hoy nosotros como iglesia nos hemos dispuesto a hacerlo. Luego en el verso 20 dice, lo mismo hizo con la copa después de la cena diciendo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. La Santa Cena dijimos ahorita que es algo instituido por Dios, que lo enseñó, porque siempre el Señor no lo decía nada más con palabra. Cuando Él enseñaba, enseñaba con hecho. Y dice que se sentó con sus discípulos y tenía esta conversación. He deseado tener esta Pascua, este cuerpo que ustedes van a comer, que es el pan, es una representación. Y quiero hacer un aclarando aquí. Muchas veces se entiende que el poder está en el pan y el vino. Para nada, eso no tiene poder en sí mismo. Esto es algo que lo hacemos como una representación de lo que Cristo nos enseñó a nosotros. Y muchas veces tenemos la diferenciación en saber cuándo es una conmemoración, cuándo es una celebración. Pudiéramos considerar en esta mañana decir que cuando participamos de la Santa Cena es solamente conmemoración. Y vamos a ver. Y para ello yo quiero dar una definición de lo que significa conmemorar. El conmemorar implica recordar solemnemente algo o alguien o algún acontecimiento. Cuando recuerdo es porque es algo pasado.
Entonces, cuando decimos que vamos a conmemorar la muerte de Cristo, estamos pensando en ese hecho histórico que cambió la vida y cambió nuestra vida en este tiempo también. Cuando decimos que vamos a conmemorar, estamos recordando ese acontecimiento que sucedió allá, que el Señor lo dejó y le dijo para que ustedes se acuerden de este momento, para que tengan memoria de mí. Y en el libro de Primera de Corintios, Pablo recalca esta parte de la Santa Cena. Y dice en 1 de Corintios capítulo 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y recuerda que el Señor Jesús, aquella noche que fue entregado, recuérdense que hablamos que era próximo a la entrega, a su crucifixión, tomó pan. Y habiendo dado gracias, Pablo como que le resalta y le llama la atención y vuelve y dice, él dio gracias. Era algo importante. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y ahí está la otra parte de la moneda. Por un lado van a anunciar la muerte, van a recordar ese momento, pero por el otro lado hay un momento de celebración porque celebramos la venida de Cristo, porque celebramos su retorno a la tierra. Porque celebramos ya, y la parte de celebración no es exclusivamente del pasado, sino cuando tú celebras el presente y el futuro. Tú celebras lo que te está pasando y lo que viene. Y hoy en esta mañana nuestro objetivo es que nosotros entendamos que la Santa Cena es un privilegio que tiene el creyente, que es algo que se nos da, se nos insta, se nos da una orden, pero ¿sabes qué? Es nosotros aprender a disfrutarla y a entenderla como un privilegio que Dios me da a mí. ¿Cuántas veces, muchas veces nosotros entendemos, no, eso es algo para rellenar el programa? Y hoy el Señor nos está moviendo a que nosotros saber que eso es una anticipación de saber que el reino de Dios en esta tierra se va a establecer. Y que Jesús dijo, yo no la vuelvo a tomar hasta que vuelva en mi reino. Y nosotros tenemos esa garantía, esa certeza, esa esperanza de fe que en esta mañana, amados, tenemos que pararnos. Y yo les invito y les motivo, si aquí hay alguien que dice, pero que yo nunca lo he hecho, es que yo no estoy preparado. Regularmente como iglesias establecemos que pasamos a la cena del Señor. Aquellas personas, independientemente sean de nuestra u otra iglesia, que sean cristianos, hayan pasado por lo que es el bautismo en las aguas, como iglesia lo tenemos establecido. Y podrá haber gente que dice, no, pero es que yo ni siquiera conozco al Señor. Es que yo no he pasado por ese proceso. ¿Sabes qué? Dios te está permitiendo escuchar esta palabra con un firme propósito. Y es que si no lo has hecho, que no te has preparado para poder acceder al privilegio que Dios te da, este es el momento no para sentirte triste, no para sentirte amargado, no para sentirte deprimido. Mira eso, yo no puedo tomar la Santa Cena, no. Cuando Dios nos da una enseñanza, amados, es porque nos quiere restaurar. Es porque nos quiere enseñar. Es porque te quiere decir, te estás perdiendo de algo bueno. ¿Qué me impide a mí prepararme para yo poder acceder a esto? Y es una pregunta que te la hago, pero no para que me la contestes, para que tú misma te veas hacia adentro y digas, Señor, pero yo estoy siendo boba en buen sentido de la palabra. Porque tú has instaurado, tú has instituido algo tan hermoso para yo recordar ese grandísimo evento y yo no lo estoy aprovechando. Y dentro de los elementos de la Santa Cena, hay dos de manera puntual que quiero resaltar, porque tal vez aquí hay personas que nunca han tenido esta experiencia que vamos a vivir el día de hoy. Y tenemos el pan que representa el cuerpo. Y cuando nos vamos a Isaías, capítulo 53, verso 5, como el profeta, mucho antes de suceder lo que fue la muerte de Cristo, dice la palabra, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Cuando usted recuerde ahorita, cuando estemos en el momento de la Santa Cena, no importa que usted la vaya a tomar o no, es el tiempo para usted recordar esto. Recordamos este pan, como Cristo fue traspasado a causa de mi rebeldía.
fue atormentado a causa de mi maldad. Sí, de la mía, de la de cada uno de nosotros. El castigo que sufrió, ese quebrantamiento que tuvo su cuerpo, hoy produce en mí paz. Aleluya. Por sus heridas alcanzamos la salud. Dice en la versión nueva 1960, por sus llagas somos curados. Entonces es un sacrificio que de hecho es la base de nuestra fe que nosotros tenemos que recordar. Porque a veces no es que no lo sabemos, es que se nos olvida. Es que entendemos que eso es parte y el Señor tenía que venir a morir. ¿Y quién le dijo a usted? A veces nos sentimos merecedor de que Cristo se haya despojado del cielo y haya venido y haya padecido porque sí, porque esa era su función. No, amado. Cuando leímos ahorita que Jesús le dijo, yo le entrego mi cuerpo, pero yo lo voy a hacer por amor. Su sacrificio fue por amor, no por merecimiento. Tú y yo no nos merecíamos nada, es por gracia. Y ese pan representa su cuerpo, según el mismo Cristo enseñó. Y el vino representa la sangre derramada en la cruz. Y en el libro de Primera de Juan habla del poder de la sangre de Cristo. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y dice la parte B de este mensaje, de este texto, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y yo no sé si ustedes se recuerdan algo de sangre que mencionábamos ahorita. Y yo no sé si ustedes se recuerdan algo de un cordero que mencionábamos ahorita. Y yo no sé si ustedes se recuerdan eso que el Señor le dijo, háganlo en memoria de la liberación del pueblo de Egipto, de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel, de donde estaba cautivo en Egipto. Y eso, cuando usted piensa en esa Pascua y la trae y la relaciona cuando dice la palabra que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, entonces nosotros podemos hacer una aplicación a nuestras vidas y decir, esta Pascua para el creyente de hoy, ¿cómo nosotros aplicamos eso? Y me gusta porque en el libro de Primera de Corintios capítulo 5, quiero leerlo porque es la palabra misma que nos enseña, amados. Y la tomé también en la versión Dios habla hoy porque la dice un poquito más clara con el lenguaje de nosotros y dice así. Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho en masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua. Pero dice aquí, esta es la parte central, Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua. Gracias, Señor. Cristo que es el Cordero de nuestra Pascua. El pueblo de Israel se le decía, cada vez que tú celebrabas la Pascua, tienen que matar un cordero. Aquí en Corintios la palabra nos dice, Cristo es el Cordero de tu Pascua. Y esa sangre que tiene la potestad y tiene la capacidad de limpiarte de todo pecado, es aquella por la sangre cuando nosotros venimos a Cristo y decimos, Señor, yo quiero sumergirme en ti, yo quiero entrar y que tu sangre me limpie de todo pecado. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia, amado? Que en la misma medida que hizo la sangre en los dinteles del pueblo de Israel, hace la sangre de Cristo en la vida tuya y la mía en este tiempo. Y hace una cobertura. Y dice que cuando decía al pueblo, óyeme, va a pasar por ti, pero no va a llegar mal. No, tú vas a estar protegido, tú vas a estar separado, porque esa sangre es una señal de algo. Y hoy nosotros tenemos la dicha, la bendición de que cuando dice Cristo, Cordero de nuestra Pascua, el cual fue muerto en sacrificio por nosotros. Aleluya. El Cordero inmolado, que lo hizo una vez y para siempre, para darte salvación, para darte vida eterna, para darte la bendición que tu alma necesita. Así que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. Hay muchos autores y muchas corrientes que consideran que esta parte de la celebración, cuando dice Cristo que lo va a tomar nueva vez en el reino, es espiritual específicamente, y toman esta parte porque dice
que tu pan ni siquiera sea algo literal, sino la sinceridad de tu corazón. Ustedes saben qué, amados, yo en lo personal no podría decirle, tal vez no soy tan profunda para decirle va a ser así o asá, pero si algo yo estoy segura, es que si Cristo dijo que lo iba a tomar nueva vez en el reino, no sé cómo, si literal, espiritual, pero lo vamos a tomar. Y eso es una celebración, eso es algo que tú y yo tenemos que tener pendiente. ¿Por qué? Porque nos debe causar a nosotros el anhelo de nosotros estar cada día más apegado a Él. Que nuestra vida en santidad. Tú le dices, Señor, yo quiero, a veces decimos Cristo viene pronto y cantamos coro que Cristo viene, sí, pero ¿hasta qué punto estoy yo clara de que Cristo viene? Al pueblo de Israel se le dijo, tienen que tener los calzados puestos, amarrados sus lomos. ¿Por qué? Porque tenían que salir, iban a salir. Tenían inclusive que comer apresuradamente. Tenían que darse pronto y no dar mucha chercha porque esa Pascua significaba la liberación. ¿Qué se nos dice a nosotros hoy en día como pueblo de Dios? ¡Ey! Atento, vigilante, estate pendiente. Aleluya. Porque si algo tenemos claro es que Cristo viene pronto. Y no lo decimos como lema. Y no lo decimos para llenar un cliché. No, porque eso no es así. Sino porque los tiempos mismos están hablando. El Señor dio algunas señales. Cuando ustedes vean las cosas así, pongan atención. Y es nosotros, hermanos, para en este tiempo tener los pies puestos, estar listos y estar prestos. Cristo como el Cordero de nuestra Pascua. Por eso cuando Juan vio a Jesús, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ustedes entienden ahora este contexto cuando dice, he aquí el Cordero de Dios? Relacionándolo a aquella Pascua que le mandó al pueblo de Israel. Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, no solamente que la Santa Cena es un privilegio que no se nos da, sino que es un deber del cristiano. Porque Cristo dice, háganlo todas las veces, háganlo en memoria de mí. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el tema de la celebración de la Santa Cena? Y muchas veces cuando se nos habla, tiempos atrás, a veces se nos enseñaba de que teníamos que tomarla con temor y uno la tomaba como medio asustado, Lila. Porque imagínate, si yo peleé con mi esposo esta semana y me tiro en buen dominicano la Santa Cena, estoy cogida. Y se nos creía y se nos enseñaba muchas veces que no, que si yo peleé, que óyeme, yo pequé muchísimo, no la podemos tomar. Y quiero hacer una diferenciación, porque si bien es cierto, ahorita decíamos que esto es un acto solemne y que es digno de nosotros saber con criterio qué es lo que estamos haciendo, no hacerlo por hacerlo. En el libro de Primera de Corintios, que es donde se basa regularmente cuando habla de tomar la cena del Señor indignamente, dice la palabra, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, aquí habla de eso, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese, dése una chequeadita. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es cierto que la palabra lo dice, pero nunca saque un texto del contexto. Cuando usted estudia esta porción y lee un poquito más arriba, desde el verso 17, que les voy a motivar que lo lean. Desde el verso 17, Pablo comienza a explicar y comienza a llamar la atención a este pueblo que estaba haciendo algo de manera indigna. Este pueblo cualquierizó la Santa Cena. Este pueblo la puso como a chercha de relajo. Y dice la palabra que ellos llegaban, uno comía adelante, otro después, uno hasta se embriagaba. Oigan, era un desastre, un desorden. Ellos lo hacían, llegaban, comían, me sentaba, subía los pies. Para nada con la señalización que Cristo dejó esto. Que dice, háganlo en memoria de mí. No es hacerlo por hacerlo, porque esto no es para llenar el programa. Es que cuando yo me separo y digo, Señor, este tiempo de Santa Cena yo lo voy a hacer en memoria de ti, recordando ese momento y también celebrando tu venida. Ese contexto en el pueblo de Corintios no se estaba dando. Ellos lo estaban tomando como hacia la ligera. Y es donde Pablo dice, tengan cuidado, chequense, vayan a ver cuál es la intención de su corazón.
Y usted dirá, pastora, pero ahora usted está diciendo que tú es que peca. No, yo no estoy hablando de eso. Lo que yo estoy diciendo es que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y si bien es cierto que mi vida, si yo la aparto para el Señor y vivo en santidad, yo no puedo vivir una vida de pecado, pero sí puedo pecar. ¿Entienden la diferencia? Porque estamos en la tierra, porque el que dice que no ha pecado, dice la palabra, es un hablador aquí entre ustedes y yo. No me oigan eso, lo de las redes. Porque si yo digo que yo estoy tan santa que yo esta semana no he pecado, comenzó el primer pecado de la semana. Mentira. No debo vivir mi vida en pecado, pero peco. Por eso es que yo le digo, hermano, que literalmente es como para uno arrepentirse todos los días. A veces uno cree que el arrepentimiento es una vez y para siempre, ¿no? Eso sí, no, el sacrificio de Cristo sí fue una vez y para siempre, pero el arrepentimiento tuyo y mío es para mañana, a primera hora. Señor, perdóname, me acerco a ti, me arrepiento de todo mi pecado. Y cuando venga el martes, otra vez tengo que arrepentirme, literalmente, hermano, porque esta carne es terrible. Ahora bien, y ahí viene entonces nuestra seguridad, nuestra esperanza. Yo volverme a la cruz y decir, la Pascua fue Cristo para mi vida. Y ya no tengo necesidad de matar ningún cordero. Gracias a los corderos deben de estar alabando a Dios. Porque ya Cristo fue el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Entonces ya yo vengo y me sumerjo y digo, Señor, aquí estoy, tal cual soy, con toda mi lío, con todas mis debilidades, con toda la metida de pata que di esta semana. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo sé que mi vida está en orden y yo sé que te sirvo y aunque metí la pata, aunque pequé, yo vengo delante de ti, pero este tiempo queremos extender la invitación para que sea un tiempo memorable, para que sea un tiempo de conmemoración y un tiempo de celebración. Un tiempo donde hemos apartado para nosotros acercarnos a Él y recordar ese momento clave. Y se hace la invitación en esta mañana. Si aquí hay alguien que no conoce de Cristo, que no ha dicho, yo quiero que Él me limpie, que sea Él que quite todo pecado, que sea Él que me haga apto. ¿Se recuerdan que ahorita decíamos que Jehová le dijo a Moisés, cuando yo vea la sangre, voy a saber que está sellada porque está plasmada en el dintel? En ti y en mí. Si aquí hay alguien que no se puede ver la sangre de Cristo en ti, este es el tiempo para decir, yo quiero que su sangre me limpie. Yo quiero que su sangre perdone mis pecados. Yo quiero que su sangre me redima. Porque si sabemos algo, amados, es que tenemos la necesidad de ser redimidos, de salir de esas tinieblas. Y yo quiero que en esta mañana tú te pongas de pie y ahí en comunión vamos a quedarnos, vamos a tener un momento de oración. Vamos a venir a su presencia. Ahí donde tú estás, acércate al Señor y pídele perdón. Pide que su sangre venga sobre ti. Cualquier situación que tú has tenido en esta semana, ven y deposítala, porque si algo tenemos, y yo siempre le digo, amado, la ventaja es que Él sabe ya. No crea que usted le va a decir nada nuevo al Señor. Él lo sabe. Pero cuando tú vas arrepentida y lo dices, estás diciendo, Señor, lo reconozco y quiero pedirte perdón. Y el arrepentimiento implica un cambio de acción. El arrepentimiento implica un cambio de dirección. El arrepentimiento implica un reconocimiento de quién es Dios en tu vida. Aquí estamos, Señor, tal y cual somos. Y hemos venido en esta mañana con la disposición de cumplir el propósito y el mandato que tú nos has puesto. De hacer esto en memoria tuya, Señor. Yo extiendo la invitación en esta mañana si hay alguien que no conoce a Cristo, que desea aceptar al Señor en su corazón para que Él lo limpie de toda situación de pecado, de suciedad que a veces vivimos. Levanta tu mano al cielo y acércate a Él. Él está presto para recibirte. Porque lo hizo por amor a ti.
Sí, porque el nombre tuyo, tu vida, desde el vientre de tu madre, Él te conoció y ese amor ha sido derramado a ti y está dispuesto y disponible para ti.